Amén y amén. Amén. Se le va a dar un aplauso que sea fuerte, porque como decíamos recién, Él es digno. Así que sea el mejor que te salga. Sos digno, Señor. Exaltamos tu nombre. Amén. Amén. Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo están? Algunos están bien y otros no sabremos, pero esperemos que es bien. Los voy a invitar a buscar en sus Biblias en Romanos capítulo 13. Amén. Romanos capítulo 13, versículos 11 y 12 vamos a leer. Ah, está acá. Así que no hace falta que lo busquen porque ya está. Bien, yo siempre me olvido de esto. Y dice así: hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Amén. Hasta ahí. ¿Saben que esta carta la escribió? ¿Quién? Pablo, sí. Pablo escribió esta carta a los creyentes de Roma, ¿sí? No estaba preso cuando la escribió, sino que estaba en un viaje misionero, en el tercer viaje misionero. Y Pablo, en los versículos anteriores y aún en el capítulo anterior, viene hablando acerca de cómo debe comportarse un creyente. No dice, si ustedes son hijos de Dios, ustedes son creyentes, y empieza a enumerar muchas cosas. Ámense unos a otros, que nadie le deba nada a nadie, que amen al prójimo, que se sometan a las autoridades porque son puestas por Dios. ¿Qué más? Que vivan en armonía, que nadie tenga un concepto más alto de sí mismo. Y en ese listado y en todo eso que va mencionando Pablo, aparecen estos versículos. A continuación, el versículo 11 y el versículo 12. Y dice específicamente, si tuviésemos que sacar, ¿no?, que señalar dos puntos. Uno, empieza diciendo, sean conscientes en los tiempos que viven. ¿Cuántos son conscientes de los tiempos en los que estamos viviendo? ¿Cuántas veces nos hemos puesto a pensar en los tiempos que estamos viviendo? Y si nosotros nos ponemos a pensar, vemos que son tiempos en los que la maldad se ha multiplicado, ¿sí o no? En que países se enfrentan a otros países, reinos contra reinos, que el amor de muchos se enfrió. Ya ahora, antes de ayudar a alguien, uno por ahí desconfía, ¿no? Dice, ay, ¿lo ayudo? ¿Será que le abro la puerta de mi casa o será que no? Es una mentira. Entonces, el amor de muchos dice que se ha enfriado, ¿sí? Y estamos viviendo en esos tiempos donde nada de esto en realidad es sorpresivo ni nuevo, porque dentro en la palabra ya estaba esto, ¿sí? En la palabra, en Mateo 24, por ejemplo, está esta lista de cosas. Y el autor lo menciona como señales que anticipan el fin. Y este es el tiempo en que estamos viviendo, ¿no? Son cosas que están sucediendo, que la palabra ya estaban escritas y de repente basta con abrir la puerta, con mirar un noticiero, ¿no?, que nos encontramos con estas señales. Qué importante es ser conscientes de los tiempos en que vivimos, ¿no? Ser conscientes de que, bueno, estas señales ya estaban previstas y están sucediendo y que debemos ser conscientes de eso y prepararnos. ¿Amén? Amén. Ella sola se contestaba. Y después dice, no solo sean conscientes del tiempo, sino dice, despierten del sueño, porque nuestra salvación está más cerca que cuando creímos inicialmente. Le da una orden y un fundamento. Despierten, porque la salvación está más cerca. Una orden, no le dice, bueno, despierten y ya. No, ¿por qué? Por esta razón. ¿Sí? Pablo les dice esto, despierten, despertar porque ya no hay tiempo de seguir durmiendo, ¿no? Pablo lo que les quería hacer entender, ¿sí?, a
a los romanos era esto: despierten, ya no hay tiempo de seguir durmiendo, eso ya no. El día del Señor está cerca. Amén. Y sobre esto el Señor me estuvo hablando. ¿Está la imagen? Sí. Y cuando yo estaba orando por la palabra de hoy, estaba orando y le digo: Señor, dame una palabra que sea tuya. Yo no quiero hablar algo que sea humano, que sea de algo que yo sepa. Quiero hablar lo que vos querés hablar a la iglesia. Y cuando todavía no tenía nada de la palabra, lo único que tenía era una imagen. Yo siempre digo que a mí el Señor me habla así, ¿no? Con imágenes, con videos cortos en la mente, con visiones, ¿sí? Y lo único que tenía en la mente era así, esa palabra: despertar y el reloj de arena. Un reloj de arena en el que el tiempo se está acabando. No está empezando, se está acabando. Yo decía: ay, Señor, bueno, ¿y qué voy a decir acerca de esto? Y él lo único que venía a mi mente era despertar, despertar, despertar. Y empecé el otro día viajando en el auto y le digo a Alexis, le digo: amor, ¿qué entendés vos por despertar? No entendía nada, pobre, porque salté de la nada a preguntarle eso. Y empezamos a hablar: ¿qué significa despertar? Despertar en principio es dejar de dormir, ¿verdad? No, nadie le dice a alguien que no está durmiendo: despertate, a menos que esté adormecido, sino que a alguien que está durmiendo le decís: bueno, dale, a levantarse, a despertarse. ¿Sí? Es interrumpir el sueño para pasar a la vigilia. Y es activar el cerebro y el cuerpo, ponerlo en acción. Entonces digo, bueno, si eso es despertarse, ¿de qué es dormir? Porque es el contrario. Y dormir es hallarse en un estado de reposo que consiste en la inacción de todo movimiento voluntario. Dice movimiento voluntario porque más de uno seguramente nos pasa que tenemos movimientos involuntarios, ¿no? Alguna descarga, alguna patada, ¿no? Pero no son voluntarios, sino que el cuerpo los hace solos, por decirlo de alguna manera. Se inhibe cierta actividad sensorial. Sí podemos tener movimientos involuntarios y los sentidos se ven afectados, ¿sí? Si estamos dormidos, generalmente no vemos, escuchamos algunas cosas. Los que tenemos sueños un poco más profundos, puede pasar un camión por al lado que no lo escuchamos. Pero también puede suceder que no escuches nada, pero tu bebé llora y lo escuchás. ¿No les ha pasado eso a las madres? A mí me ha pasado que soy de sueño muy profundo, pero alguno de mis hijos lloraba y yo me despertaba. ¿Sí? Los sentidos entonces se ven afectados cuando dormimos, ¿sí? Y yo pensaba, mis hijos son de hacer mucha pijamada. Digo, pero ¿qué más se ve afectado? ¿Qué otro sentido? Digo, bueno, cuando se pintan la cara y todo eso no lo siente el otro. O capaz que le molesta, pero no es consciente, no se da cuenta de lo que le están haciendo, ¿no? O le ponen cosas, no sé, sal o café en la boca. Los sentidos se ven afectados, ¿sí? No es que el cerebro queda inactivo, pero sí se ven afectados los sentidos, ¿sí? Sin dudas nuestras reacciones cuando estamos dormidos y despiertos no son las mismas. Porque cuando estamos despiertos, que te agarren para pintarte la cara, ¿no? Uno se puede defender, ¿no? Se puede tomar otras decisiones, puede huir. Sin embargo, cuando uno está dormido, no. Y esto sucede de la misma manera cuando estamos dormidos espiritualmente. Pablo no le dice despierten porque estaban despiertos. No tendría sentido. Dicen despierten del sueño. Y cuando estamos dormidos espirituales sucede algo similar a cuando estamos dormidos físicamente, naturalmente. Nuestros sentidos espirituales están dormidos. Entonces Dios habla, sea para animarnos, para exhortarnos, para darnos una promesa y nosotros no podemos percibir lo que Dios está hablando. O sea, lo escuchamos, pero no lo escuchamos. Dios hace, pero no lo vemos, ¿no? Dios está obrando y de repente empieza a obrar, a hacer cosas que antes no eran y ahora son y no lo vemos, no lo podemos percibir espiritualmente. No hay completa conciencia del pecado. De repente cuando estamos dormidos espiritualmente también sucede que, bueno, lo malo no es tan malo, ¿no? Como que perdemos esa conciencia. No podemos percibir las cosas espirituales.
ni las batallas, ni cuando Dios está hablando. No las podemos ver, no las podemos percibir. ¿Por qué? Porque estamos dormidos. Porque estamos dormidos completamente o adormecidos por lo menos. ¿Sí? Y saben que aunque estemos en un mismo espacio físico, puede haber personas que estén recibiendo un montón. Pueden estar, uy, mirá lo que Dios me está hablando, mirá lo que Dios está haciendo. ¿Vos viste lo que...? No. ¿Y a vos qué te habló Dios? No sé, nada. ¿Cómo puede ser que en un mismo espacio, cuando se está dando una misma situación, algunos perciben, algunos reciben y algunos no? Y esto tiene que ver con cómo está nuestra vida espiritual. ¿Estamos dormidos? ¿Estamos adormecidos? ¿Estamos despiertos, atentos, alertas? A ver, esto lo agarro, esto es para mí. ¿Sí? Cuando estamos dormidos espiritualmente dejamos de escuchar la voz de Dios, de tener visiones, de recibir esas imágenes o videos cortos o como Dios te hable a vos o esa voz audible. Y no podemos ser funcionales a las cosas del reino, porque por más que tengamos un montón de dones, los dones están adormecidos también. ¿No les ha pasado de ver personas con un montón de dones y vos decís, dale, vamos, avivate, despertate? Es una lástima que estés ahí tan quietito o tan quietita. Pero por más que tenga un montón de dones y Dios le haya confiado un montón de cosas, si está dormido, no puede ser funcional en el reino. Amén, ¿se entiende? Pero cuando el espíritu está despierto, no hay nada que nos interese más que las cosas de arriba. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y es como un río. Entonces, lo que más me interesa es lo de arriba y es como un río que viene desde nuestro interior y sale hacia el exterior. ¿Sí? Y entonces caminamos la vida que Dios pensó para nosotros. Cuando a nosotros nos interesan las cosas de arriba, Él es el que se encarga de nuestras cosas. ¿Cuántas veces hemos repetido ese versículo? Si ponemos primero el reino de Dios. Y esto tiene que ver con eso, con que nuestro mayor interés sea Dios. Y cuando eso sucede es como un río. Y Él se encarga. Y vivimos en lo que Él pensó para nosotros. Amén. ¿Saben que en Mateo 25, del 1 al 13, Jesús narra una parábola? Una parábola que muchos conocemos. Una parábola que era sobre 10 vírgenes o 10 jóvenes que estaban esperando al novio. Saben que antiguamente, sobre todo en los casamientos judíos, el novio era el centro de la fiesta, ¿no? Entonces, el novio era el que se hacía, no es como acá, que acá la novia se hace esperar, no, allá en ese tiempo el novio se hacía esperar, iba a buscar el cortejo y era toda una ceremonia mucho más larga de lo que nosotros estamos acostumbrados. Pero dice que había 10 jóvenes que eran el cortejo, que estaban esperando al novio. Llegó un momento que les dio sueño y las 10 se durmieron. Todas. Ni una quedó despierta. Todas se durmieron. Sin embargo, dice que cuando escucharon que el novio venía, todas se despertaron. Pero había 5 que en la parábola se las llama prudentes. Había 5 jóvenes que tenían sus lámparas preparadas, con el aceite necesario para poder prenderlas, ¿no? Y había 5 que no. Entonces cuenta la parábola que cuando fue el novio, se fueron con las cinco jóvenes que tenían sus lámparas mientras las otras intentaban conseguir aceite seguramente. Ellas llegaron a la fiesta y las puertas se cerraron. Y cuando las otras 5 quisieron llegar, ya era demasiado tarde. Pero cuando Jesús termina de contar esta historia, de contar esta parábola, ¿qué sucede? Dice algo en el versículo 13 que dice, por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora. Yo esa parábola la escuché muchas veces en muchas predicaciones, ¿no? Y muchas veces se habla acerca del aceite, ¿no? De ser precavidos, de tener el aceite preparado. Sin embargo, Jesús cuando hace la síntesis, cuando hace el cierre de esta parábola, no dice nada del aceite. Dice, por tanto, manténganse despiertos. Y no porque el aceite no importara,
sino que el que está despierto puede ser precavido, puede estar atento, se puede preparar. Uy, me falta, voy. Uy, es consciente de lo que le falta, de lo que tiene, de lo que no tiene, pero si estamos dormidos, ¿qué pasa? No podemos adelantarnos y pasa como estas 5 mujeres insensatas, que después ya es demasiado tarde. Por eso, despertar. Despertar. No hay más tiempo de seguir durmiendo. Se acabó lo que se daba. No hay más tiempo de seguir durmiendo, es tiempo de despertar, de mantenerse despiertos, ¿sí? Y si hay algo que tenemos que acomodar, si hay algo que tenemos que resolver, si hay algo que Dios nos está demandando, si estamos despiertos, somos sensibles a lo que Él nos dice y podemos resolver. ¿Amén? Amén. ¿Y qué es un despertar espiritual? Porque yo oraba por despertar. De hecho, hay una canción que se llama Un Nuevo Despertar, ya la haremos. Cuando dirija seguramente la vamos a hacer, que habla acerca de esto, de que el Señor traiga un nuevo despertar en medio de su iglesia. Y un despertar espiritual tiene que ver con un nuevo descubrimiento de la realidad espiritual. De repente había algo que yo no conocía y ahora lo conozco, lo veo, lo percibo, ¿sí? Puede ser algo que me doy cuenta enseguida, o puede ser algo que es gradual. De repente sigo conociendo cosas de Dios que no conocía o me son reveladas otras cosas, ¿sí? Otros detalles, otros misterios de Dios y de su reino. Y puede ser que yo descubra algo y que vos descubras otra cosa. No significa que porque haya un despertar espiritual todos descubrimos lo mismo, ¿sí? Pero sí es un nuevo descubrimiento de la realidad espiritual. Es un estado de conciencia de la realidad de Dios, ¿no? Entonces soy consciente de lo que Dios es, de lo que Dios hace, de lo que está haciendo, de lo que está hablando, ¿sí? Es tener los sentidos agudizados a lo que sucede en el ámbito espiritual y también nos permite discernir cuándo algo es de Dios y cuándo no. En el área de adoración muchas veces oramos de esta manera: Señor, agudiza nuestros sentidos espirituales. Que si vos estás hablando, nosotros podamos no solamente escuchar, sino podamos entender lo que querés decir. Podamos percibirlo. Si está sucediendo algo, que podamos verlo como vos lo ves, ¿sí? Y eso es lo que nosotros le pedimos al Señor cuando pedimos un despertar espiritual. Poder ser sensibles a lo que Él hace, a lo que Él está moviendo, ¿no? A lo que Él está haciendo. Es tener los sentidos bien ahí, alertas. Y cuando hay un despertar espiritual, el pueblo empieza a amar, a honrar y a valorar lo que Dios hace, ¿no? Empieza a amar lo que Dios ama y a rechazar lo que Dios rechaza, sin que nadie le diga nada. Empieza a suceder eso en el interior, porque es Dios mismo actuando en nuestro interior, ¿sí? Y las personas sienten la necesidad de buscar a Dios y de salir del estancamiento. ¿Y ahí? ¿Cómo estamos? Yo en cada cosa me iba evaluando, porque el Señor primero me lo habló a mí y me lo dijo a mí. ¿Cómo estoy? ¿Estoy estancada? Ay, Señor, en esto estoy estancada. Necesito un despertar. Necesito, ¿no? Esa necesidad de acercarme cada vez más a su presencia, ¿sí? Y de salir de esos espacios y esos lugares de comodidad, porque Dios rara vez nos llame a un lugar para estar muy cómodos, ¿no? Siempre como que nos va desafiando a cosas que nos terminan en principio siendo incómodas o no tan cómodas del todo, ¿sí? El fuego de Dios apasiona a la gente por su presencia y su reino. ¿Cuántos creen que necesitamos un avivamiento? Necesitamos un nuevo despertar. La iglesia de Jesucristo necesita un nuevo despertar y CBB necesita un nuevo despertar. Yo necesito un nuevo despertar para poder un nuevo despertar no es más que avivamiento. Esto que venimos hablando desde enero, que le estamos diciendo, Señor, avívanos, Señor, avívanos. Y con esto tiene que ver, ¿sí? ¿Qué sucede? Yo puse simplemente 3 cosas que suceden cuando hay un nuevo despertar. Hay más, pero el Señor me hablaba acerca de estas 3 cosas. Y una es que nos acercamos a Dios sabiendo que siempre hay más de Él. Cuando hay un despertar espiritual, no nos acercamos a Dios como, bueno, acá estoy.
No, nos acercamos, Señor, yo sé que tenés más. Señor, yo sé que hay cosas de vos que todavía no conozco. Sé que hay cosas de tu reino que aún no conozco. Me acerco porque yo quiero conocerte más, quiero saber más acerca de tus planes, de tu reino, de tus misterios, de tu persona. ¿Sí? Así nos acercamos. Cuando hay un despertar espiritual, nos acercamos a Dios de esa manera, sabiendo que siempre hay más y que siempre va a haber más. Porque nadie conoce en su totalidad a Dios y a su reino. ¿Sí? Otra de las cosas que sucede cuando hay un despertar espiritual es un deseo de santidad. ¿Sí? Deseo de agradarlo, de no entristecerlo. Un deseo de esforzarnos por ser santos con tal de verlo. Porque ¿qué dice su palabra? Que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, como yo quiero ver a Dios, me esfuerzo y hago mi mayor esfuerzo por seguir la santidad. Isaías 35:8 habla acerca de la santidad. Y cuando nosotros hablamos de santidad, hablamos de apartarnos, de estar apartados para Dios. Pero me gustó este texto de Isaías porque nos presenta la santidad, si bien es eso, como un camino que podemos escoger o no escoger. Isaías 35:8 dice, habrá una calzada que será llamada caminos de santidad. No viajarán por ella los impuros, ni transitarán por ella los necios, serán solo para los que siguen en el camino. Un camino. No es que yo soy santo, somos santificados por misericordia y gracia, pero no somos santos, ¿no? Pero sí elegimos caminar el camino de la santidad. Si elegimos decir, Señor, yo quiero agradarte, yo quiero no entristecerte, yo quiero separarme de todo lo demás, ¿no? Para poder estar dedicado a vos a agradarte. ¿Sí? Entonces, cuando hay un despertar espiritual, tenemos ese deseo. Y todo lo que nos aleja de Dios nos causa tristeza. O hasta frustración en algún momento, ¿no? Quizá, pero sobre todo tristeza. Y es bueno que nos cause tristeza si hacemos cosas que a Dios le desagradan, porque podemos ser prontos en arrepentirnos y decirle, Señor, ayúdanos. Yo quiero caminar por esta calzada que dice Isaías, por este camino de la santidad. Y yo elijo caminar por este camino cada día, ¿amén? Y otra de las cosas que suceden cuando hay un despertar espiritual es que quiero que el otro viva lo que yo vivo. ¿No les pasa que encuentran o hacen o de repente ven algo que necesitas contarlo? ¿Viste una película, un documental, una oferta y decís, no puede ser, le tengo que contar? Yo soy la que cuenta las ofertas en el grupo de mi familia. No saben, tienen que ir acá porque está la oferta de tal y tal cosa. Baratísimo. No se pueden perder eso. Y así sucede con el reino de Dios. Cuando yo lo experimento, quiero que el otro, no te lo puedes perder. Tenés que ir, tenés que escuchar. Lo mismo que hizo Dios conmigo, lo puede hacer con vos. Es esa necesidad de decir, pará, ¿no? Como de sacudir y decir, che, mirá lo que pasó. Te tengo que contar, tenés que probar, tenés que experimentarlo, tenés que darte la oportunidad, ¿no? Y yo me acordaba cuando pensaba en esto, pensaba en la mujer samaritana. ¿Se acuerdan? Estaba Jesús, que había estado caminando durante largo tiempo, se sentó ahí cerca de un pozo y llegó una mujer y empieza a hablar con la mujer. Y esa mujer conoció algo que no sabía, que no conocía, tuvo un despertar, si se quiere. Y cuando ella salió después de hablar con Jesús, no dijo, bueno, gracias, me lo llevo en el corazón, me voy bendecida. ¿No? Quizás muchos podríamos haber dicho eso, gracias, me voy bendecida. Esta mujer salió y dice que salió de ese lugar y le empezó a hablar a todos en el pueblo. Tienen que ir, vengan y vean, decía. Vengan y vean, porque Él me dijo todo lo que yo viví, los maridos que tuve, que el que tengo. Vean. Y cuando hay un despertar espiritual, nos surge esa necesidad, ¿no? De querer hacer todo lo posible para que el otro pueda experimentar lo que yo experimenté. ¿Sí? Mateo 10:8 dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia.
Lo voy a leer otra vez porque Eduardo dijo amén, pero creo que es, ¿no? Tenemos que tomarlo todo. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste. ¿Cuántos recibieron de gracia? ¿No? Sanidad, libertad, restauración, salvación de gracia. Dice, así como ustedes recibieron de gracia, den de gracia. Amén. Y eso sucede y esa necesidad, todos debemos hacerlo, pero esa necesidad y ese deseo que sale de lo más profundo de nuestro ser, sucede cuando hay un despertar espiritual. Cuando estamos dormidos, y mucho no nos importa capaz lo que sucede fuera de mi persona. Bueno, ya va a pasar. No, cuando hay ese despertar espiritual tenemos la necesidad de poder ir a contar, de poder ir a hacer eso que Jesús nos mandó a hacer. Predicar el evangelio, orar por los enfermos, llevar las buenas noticias. Necesitamos un despertar, ¿no? Pero para ello también pensaba que es necesario que reconozcamos el estado en el que estamos. Si estamos despiertos o si estamos dormidos. Más o menos fuiste identificando en tu interior cómo estás. ¿Estás con ese deseo de santidad, de querer agradar a Dios, ese deseo de contarle a otros? ¿O no? Capaz que no, en este tiempo decís, no es algo que me sale así. Necesitamos saber cómo estamos, si estamos dormidos, si estamos despiertos. Y saber qué cosas impiden un despertar espiritual. En principio debemos saber que Satanás es un buen mecedor de cristianos. El mejor cantor de nanas. ¿Saben lo que son las nanas? Las canciones de cuna. Le encanta eso, ¿no? Mesar la cuna del cristiano, ¿no? Si está dormido, mejor. ¿Escucharon alguna vez el dicho cocodrilo que duerme es cartera? ¿Lo escucharon? Bueno, cristiano que duerme es presa fácil. Total no se va a dar cuenta. Como no percibe las cosas espirituales, está facilísimo. Entonces debemos en principio saber eso. No le vamos a echar toda la culpa a Satanás tampoco, ¿no? Pero es un gran mecedor de cristianos, un gran cantador de nanas, ¿sí? Si él puede ayudar a dormir al cristiano, lo va a hacer con mucho gusto, ¿sí? Pero hay 3 cosas que impiden el despertar espiritual. Una es el conformismo, ¿no? A veces nos acercamos a Dios. Bueno, yo estoy bien con lo que recibí, no sé, yo pedí trabajo, ya tengo el trabajo, pedí por mi familia, estoy yendo con mi familia, listo. Ya, ¿qué más voy a pedir? Ya está, ¿no? Algunos ese dicho se puede disfrazar como, ¿qué más le voy a pedir? Ya está, Señor, gracias, como ya puedo descansar en paz. Sin embargo, el conformismo nos limita. No nos permite seguir creciendo en Dios. No está bien ser conformista espiritualmente. Siempre hay más de Dios por conocer, por experimentar. Y aún hay más de Dios para nuestras vidas, para que alcancemos el plan que Él pensó para nosotros, ¿sí? Romanos 12:2, ahí cerquita de lo que leímos recién, en el capítulo anterior, dice, no se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿No? Y siempre lo relacionamos con el mundo, ¿no? Con lo que está fuera de Cristo, digamos. Pero ¿cuántas veces nos conformamos y no nos renovamos ni nos transformamos en la presencia de Dios? Y hay muchas veces que eso nos limita a poder seguir experimentando lo que Él tiene para nosotros y de poder seguir viendo su voluntad buena, agradable y perfecta. No podemos conformarnos, debemos seguir renovándonos en Él, ¿sí? A través de su Espíritu Santo. Y también debemos no solo renovarnos, agradecer por lo que conocemos, pero también decir, Señor, he probado y quiero más. ¿Cuántas veces hemos cantado? ¿No? He probado y quiero más, quiero conocerte más. Otra de las cosas que impiden un despertar espiritual es el pecado y las distracciones. Lo puse junto, porque
Ustedes se acordarán de los últimos domingos que se habló acerca de eso. El domingo pasado acerca de las distracciones y el anterior acerca de las pequeñas zorras. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Vamos haciendo memoria, repaso. Y saben que Segunda de Tesalonicenses 5, del 19 al 22, dice, no apaguen el espíritu haciendo cosas malas. También viene hablando acerca de los distintos pecados. Dice, no apaguen el espíritu haciendo cosas malas. En Efesios dice, no entristengan al Espíritu Santo. Y muchas veces lo hacemos, ¿sí? Con pecados visibles, pecados que tienen que ver con cosas más, no sé, con el matar, con el robar, con el engañar, con el estafar, con cosas que son más visibles a los ojos de todos. Después están las pequeñas zorras, de las que hablábamos la otra vez. Esas pequeñas licencias que nos damos para, bueno, es un pecadito, como si tuviesen tamaño en los pecados, ¿no? Es una mentira por el bien de la otra persona, es un maltrato, pero porque se lo merece, y nos vamos justificando esas pequeñas cosas, esas pequeñas zorras que la palabra dice que echan a perder grandes vidas. Y las distracciones las puse dentro del mismo grupo, porque en este tiempo en el que estamos rodeados de tantos estímulos, ¿no? Visuales, auditivos, es como que todo, si no brilla, si no tiene luces, si no es con un volumen muy alto, como que nada nos llama la atención, ¿no? Todo gira en torno de eso, vemos cualquier cosa y todos los estímulos tienen que ver con eso, con captar la atención y todos los sentidos posibles, sea visual, oído, todo lo que se pueda captar. Y estamos rodeados de eso y muchas veces nuestras distracciones tienen que ver con eso, con el exceso de estímulos. Estamos todo el día recibiendo estímulos del celular, de la televisión o de lo que sea y no estamos atentos a lo que tenemos que hacer, no estamos atentos a lo que Dios está hablando. ¿Sí? Esas distracciones que tienen que ver, como decía Jorge el domingo pasado, con las cosas que no suman, ¿no? Entonces empiezan las discusiones. Bueno, ¿y quién es el mayor? Como leíamos la semana pasada. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el más importante? Y en vez de estar atentos, haciendo lo que tenían que hacer, estaban discutiendo a ver quién era más importante. Y esas cosas nos distraen del foco, nos sacan del foco, nos sacan de nuestra mirada puesta en Dios y nos sacan del propósito que Dios pensó para nuestras vidas. ¿Sí? Ocupar la mente en las cosas temporales, en las que hoy son y mañana no son. ¿Cuántos tienen que trabajar? ¿No? Tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que criar, tenemos muchas cosas por hacer. Pero cuando nosotros ponemos toda nuestra atención en las cosas que hoy son y mañana no son, también son distracciones. También son cosas que no es que no las tenemos que hacer, claro que las tenemos que hacer, pero ¿dónde está tu prioridad? ¿Dónde está tu foco? No sea cosa que nos desviemos del foco y nos distraigamos con eso, porque eso tampoco permite que tengamos un despertar espiritual. Y por último, naturalizar o limitar a Dios también impiden un despertar espiritual. ¿No? De repente escuchamos, sí, porque Jesús murió en la cruz y resucitó y lo hizo por amor y nosotros, ay, sí. Como si fuese la obligación de Dios haber tenido que salvarnos, mandar a su hijo. No, y porque Dios sanó de cáncer a tal persona. Ah, qué bien, qué alegría. Y lo naturalizamos, como si fuesen cosas normales, como si fuese la obligación de Dios hacer lo que nosotros queremos o necesitamos, y lo naturalizamos. Entonces ya nada nos sorprende. Puede abrirse el río de la Plata delante de nuestros ojos. Ah, bueno, voy a pasar, gracias, Señor. Y listo, y ahí quedó. Nada nos sorprende. Y cuando dejamos de sorprendernos de las cosas que Dios hace o de quién es Dios, entonces empezamos a ser hasta desagradecidos porque pensamos que
Y sí, Dios lo tenía que hacer. Y no, Dios no tenía que hacerlo si no quería. Empezamos a dejar de ser agradecidos. Qué bueno es poder seguir sorprendiéndonos de todo, ¿no? El otro día yo venía ya preparando la palabra y meditando en esto, y el otro día habíamos tenido discipulado con Guille y me fui a cambiar, pensé que era más temprano, yo qué sé yo, y cuando voy a salir era re tarde. Yo, ay Señor, voy a llegar re tarde, por favor te pido que pueda encontrar un estacionamiento cerca, porque si no, digo, ay, ya veo que me van a retar. Vieron que antes los médicos retaban, ahora no retan tanto. Me van a retar y qué voy a decir, y bueno, y cuando estaba yendo digo, Señor, por favor, en pleno centro de la ciudad de La Plata a las 5 de la tarde. Me olvidé de decir ese detalle. En eso llego, paso por la puerta de la clínica y aquí no saben qué había en la puerta de la clínica. Un espacio para estacionar precioso porque ni siquiera tenía que calcularle a ver cómo entrar porque era grande. Yo digo, Señor, decime si no sos vos. ¿Quién va a encontrar un lugar a las 5 de la tarde en el centro de La Plata así tan lindo, tan amplio? Y podría haber dicho, ay, mirá, qué justo, seguro se fue una camioneta. No, fue Dios. Yo venía orando, Señor, por favor, que pueda llegar. Y así fue. Y pude llegar y hasta tuve que esperar, les cuento, ¿no? Porque así es Dios. Y qué bueno es poder sorprendernos de cuando encontramos estacionamiento y también cuando sana un cáncer y también cuando restaura una familia y también cuando sana y liberta. No nos dejemos de sorprender. No nos dejemos de agradecer a Dios, porque cuando naturalizamos a Dios, ya nada nos conmueve. ¿No? Entonces, eso es un límite también, un impedimento que no nos permite un despertar espiritual. Y otra de las cosas es que limitamos a Dios muchas veces. En Números 23:19 dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que quiere decir que las promesas que están acá, ¿qué son? ¿Verdad? Son sí y son amén. Y muchas veces nosotros mismos limitamos a Dios. No sé si les pasó, a mí me ha pasado, de creer que Dios puede hacer algo imposible en otro. ¿No? Vos quédate tranquilos, vamos a orar, porque Dios te puede sanar, que no sé qué, pero cuando uno tiene que orar para sí mismo, a veces, y la fe no es igual a veces, sucede. No sé si le has pasado, pero puede pasar, ¿no? Entonces, nosotros mismos limitamos a Dios. A veces no nos animamos a pedir cosas porque decimos, o capaz que no lo decimos, sin embargo no las pedimos, ¿no? A veces nosotros mismos le ponemos ese límite y nos perdemos de ver el poder sobrenatural de Dios. Y hoy cuando repasaba esto me acordaba del campamento. El último día que estuvimos de campamento, ahora en el verano, teníamos bautismos, les cuento por las que nos visitan, teníamos bautismo y nos habían tocado días lindos. Pero el domingo, el día del bautismo, una lluvia, pero que se caía al cielo, así. Entonces nos juntamos los que estábamos coordinando ahí unos grupos y la pastora nos dice, bueno, vamos a orar. Ese día habíamos hecho el devocional acerca de la fe, ¿se acuerdan? Entonces, vamos a orar. Y cuando dijo, vamos a orar con fe, creyendo, ¡pum!, se corta la luz. O sea, se corta la luz y llovía cada vez más fuerte. Bueno, oramos, ¿no? Señor, por favor, creyendo, recién acabábamos de aprender. O sea, era la prueba al instante, la aplicación práctica. Bueno, nos fuimos a preparar, empezamos a enchufar las cosas, resulta que el generador no funcionaba, así que dijimos, bueno, a ver de qué manera resolvemos. No importa, arranquemos el culto. Y cuando fuimos a arrancar, volvió la luz. Y volvió la luz solo ahí. A nadie de las casas que estaban alrededor les volvió la luz. Solo a nosotros. Y encima, dejó de llover. Y encima, ¿qué pasó? Salió el sol. ¿Y qué pasa si hubiésemos dicho, ay, no, bueno, lo suspendemos, ya está, bueno, no pasa nada. No se bautizan acá, se bautizarán otro día, lo suspendemos. Y si no nos animábamos a pedir lo sobrenatural, capaz que no experimentábamos lo sobrenatural de Dios. ¿Y cuántas veces nos perdemos de experimentar lo sobrenatural de Dios? Porque decimos,
bueno, si no en otro momentito, buscamos otra opción, ¿no? Y qué bueno es poder experimentar lo sobrenatural de Dios, porque esa es su manera de obrar. Él es así, ¿no? Y cuando hay entonces conformismo, cuando hay pecado, cuando hay distracciones, cuando hay acostumbramiento, cuando limitamos a Dios, no podemos tener un despertar espiritual, lo limitamos. Y yo quiero leerte un versículo que está en Efesios 5:14. Es un texto que me venía a la mente y yo digo, es como fuerte para empezar una predicación, pero me sirvió como para ir cerrándola. Y dice así: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Lo leo otra vez. Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Iglesia, el Señor me hablaba acerca de esto. Y yo le digo, vine orando toda la semana y digo, Señor, por favor. Señor, no vamos a llegar a ningún lado. Sin avivamiento no vamos a llegar a la expansión de nada. Necesitamos un nuevo despertar. Necesito un nuevo despertar. Necesitamos, iglesia, un nuevo despertar, un nuevo descubrimiento de las cosas de Dios. No conformarnos. Gracias, Señor, por lo que alcanzamos hasta ahora, por lo que tenemos hasta ahora. Pero ¿ustedes creen que este es el límite de lo que Dios quiere hacer? ¿Creen que este es el límite de lo que podemos conocer a Dios? No. Pero necesitamos despertarnos. Ya no hay tiempo para dormir. El día se acerca. El día se acerca y no podemos estar dormidos, distraídos. Bueno, no, yo sé, esto lo he escuchado, de hecho, no lo voy a decir porque queda la grabación, pero estuve hablando con distintas personas que me han dicho, ¿no?, que yo sé que tengo que volver. Ya voy a volver. Y yo volví a la palabra. Digo, no hay tiempo para seguir durmiendo. No hay tiempo, dale, como vamos. No hay tiempo para seguir durmiendo, no hay tiempo para seguir, ya voy a volver, o ya voy a cambiar, ya voy a dejar este pecado. Poco a poco, dale, no hay tiempo. No hay tiempo para dormir. Y este versículo de Efesios, que también escribió Pablo, dice 3 cosas específicamente. Despiértate, levántate y te alumbrará Cristo. Despiértate, si estamos dormidos, vamos a pedirle, Señor, quiero un nuevo despertar, avívame, no quiero más estar estancado, no quiero más ser oyente, no quiero más estar ahí. Quiero un nuevo despertar, quiero que me apasione lo mismo que a vos te apasiona, esto de la necesidad, estoy pensando en vos, te escribo, te llamo, estoy pensando en vos, ¿qué te está pasando? Volvé a Cristo, esa necesidad de ir. ¿No? Y a veces, no sé si a usted le pasa, pero a mí me ha pasado, digo, bueno, y que capaz que le doy mucha vuelta, es como que, ¿y por dónde entro? Y no hay tiempo para tanta vuelta, a veces, ¿no? Que eso no sea un impedimento. Dale. Si hoy estás ahí, si te estuviste enfriando, si estás ahí que tambaleando en la fe, el Señor hoy nos está hablando. Y dice, dale, despertate. Hay algo que quiero hacer en tu vida y con tu vida. ¿Amén? Decile al que te des al lado, dale, despertate. De paso, si está medio dormido, que se despierta. El de atrás ahora, por las dudas, por si le quedas sin decirle. Despertate, despiértate tú que duermes, levántate. Ese levantarse implica una acción. No es despertarse y abrir los ojos y quedo ahí. Es hacer. Dice, despiértate, levántate. Vamos, en acción. Ponete a hacer algo y dice, te alumbrará Cristo. Y yo pensaba, la luz, ¿qué hace? Da visibilidad, da claridad, ¿no? Permite que todas las cosas se vean, pero también es una luz que debemos llevar. Es una luz que se debe expandir. Es una luz que debe alcanzar esos lugares que todavía están en la oscuridad. Entonces, iglesia, despiértate, levántate y te alumbrará Cristo. Aún este viernes tenemos la oportunidad de, Señor, yo hoy decido, yo hoy quiero este nuevo despertar. Me voy a levantar, ¿no? Y voy en tu nombre. Algunos son más tímidos, algunos son menos tímidos, pero es Cristo el que, ¿sí? Dice, te alumbrará Cristo, es Él, es llevarlo a Él, a donde nos movamos, es tener claridad, es ver las cosas como Dios las ve. Despiértate, levántate y te alumbrará Cristo. Amén. ¿Cuántos quieren un nuevo despertar? ¿Cuántos dicen, Señor, lo necesito?
Más allá del que está al lado, el que está al lado que se preocupe por él. Vos, necesitamos un nuevo despertar. Yo te animo a que te pongas de pie y oremos por esto, ¿sí? Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, porque entendemos que vino de tu corazón, porque entendemos, Señor, que había algo que querías hablar a tu iglesia, Señor, y a cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias porque una vez más, al enfrentarnos y presentarnos tu palabra, Señor, tenemos la oportunidad de hacer lo que vos estás esperando que hagamos. Señor, en el